las ecuaciones de valor absoluto y desigualdades. ¿Ya? Primeramente vamos a determinar qué es un valor absoluto. Ya un valor absoluto no es más que una distancia de un número hacia el cero, ya sea este número positivo o negativo. O sea que el valor absoluto siempre va a resultar ser un número positivo. ¿Ya? Entonces el valor absoluto de cualquier número se denota por la X, ¿ya? Entre dos barras, ¿ya? De tal manera de que este significa valor absoluto. ¿Ya? X puede ser mayor o igual a cero, ¿ya? Un valor absoluto. O también X puede ser menor a cero en valor absoluto siempre y cuando X sea menor, sea igual a menos X, ¿ya? O sea, un valor negativo. Entonces puede ser cualquier número dentro de la recta, pero al final siempre tiene que ser positivo. Ya, hay algunas propiedades del que tienen los valores absolutos. Ya, entre ellas está, por ejemplo, de que para cualquier número A y B, cuando estos están en multiplicación, entonces el valor absoluto se puede distribuir entre ambos, ¿no? Aquí, aquí tenemos, por ejemplo, A por B. Entonces va a ser igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. ¿Ya? Entonces el valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. En división también pasa lo mismo. ¿Ya? Se puede distribuir ya A y B. Y el valor absoluto de A puede ser directamente, ¿no? Del numerador en valor absoluto y el denominador en valor absoluto. Siempre y cuando B sea distinto de cero. Ya, entonces el valor de B nunca puede ser cero. Ya no se puede realizar divisiones con cero, ¿no? Luego el valor absoluto de un cociente del cociente es el cociente de los valores absolutos de esa división. Después también tenemos otra propiedad donde dice que el valor absoluto de un número negativo o de menos A es igual al valor absoluto de A. ¿Ya? Entonces directamente se puede omitir el signo porque el valor absoluto al final siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces el valor absoluto del opuesto de un número es lo mismo que el valor absoluto del número. ¿Ya? Entonces existe esta igualdad. ¿Ya? Eso nos va a servir para algunos ejercicios. Entonces podemos ver acá, por ejemplo, algunos ejemplos. Acá tenemos el valor absoluto de 5x. Sería igual a 5 en valor absoluto por x. De donde podemos sacar el valor absoluto del número, que sería 5, y el valor absoluto sigue manteniendo en x. ¿Por qué seguimos manteniendo en x? Porque x no lo conocemos, ¿ya? Entonces un valor, se podría decir que es un valor cualquiera que puede tomar dentro de la ecuación, ¿no? Entonces, por esa razón sigue siendo valor absoluto de x. Luego tenemos que, por ejemplo, acá tenemos menos 3y. Entonces va a ser igual a valor absoluto de menos 3 por y. Y sabemos que el valor absoluto de un número negativo es el número positivo, ¿no? Y solamente nos quedaría y. Y de la misma manera solamente se queda y porque todavía no conocemos el valor de y. Luego en este caso, por ejemplo, acá hay una situación en específico. Por ejemplo, tenemos 7 por x al cuadrado. ¿Ya? Si hacemos uso de las propiedades, sabemos que va a ser el valor absoluto de 7 por el valor absoluto de x al cuadrado. ¿Ya? ¿De dónde vamos a sacar el valor absoluto del número? Que solamente va a ser 7. Y se seguiría quedando esto. Pero existe para cualquier valor negativo, el valor de x, ya en este caso, si se dan cuenta, siempre va a ser positivo. Por más de que x sea negativo, el valor que va a salir de esta ecuación siempre va a salir positivo porque está elevado al cuadrado.
Entonces, en ese caso, podemos retirar automáticamente el valor absoluto y solamente se quedaría como esto, ¿no? Solamente en este caso, ¿ya? Porque ya existe, ya es al cuadrado, ¿ya? Entonces, cuando es un exponente par, ya suponemos que ese valor va a ser cuadrado, ¿no? ¿Ya? O va a ser positivo, ¿ya? Entonces, sabemos que por definición el valor absoluto es, es el número positivo de un determinado valor. Luego tenemos acá, por ejemplo, este, ya 6x sobre 3x cuadrado menos 3x cuadrado. Entonces, de acá, haciendo las simplificaciones correspondientes, entonces aquí quedaría 2 y abajo nos va a quedar menos x al cuadrado. Distribuyendo cada una de estas estos elementos o valores absolutos, va a quedar arriba valor absoluto de 2 y abajo nos quedaría solamente x. ¿Ya? Como es menos x, sabemos que por valor absoluto este número negativo se va a volver en un número positivo. Entonces va a ser el valor absoluto solamente de x. ¿Ya? Según nuestras propiedades. Acá tenemos, ¿no? Esta propiedad estaríamos empleando ahí. Ya el valor, cualquier número en valor absoluto es igual a su contraparte positiva. ¿Ya? Acá tenemos una definición un poco más exacta en una recta numérica. Si nosotros queremos saber, por ejemplo, la distancia que existe entre menos 3 y 2, entonces vamos contando los elementos que existen. Nosotros podemos identificar que son 5 unidades de distancia. Entonces, para eso podemos decir que el valor absoluto de este número debe ser de la distancia entre menos 3 y menos 2 sería igual a menos 5, ¿no? En valor absoluto. Ya eso haciendo solamente los cálculos, ¿no? Entonces de aquí calculamos la distancia entre menos 2 menos la distancia de menos 2, entonces nos sale como resultado menos 5. Y el valor absoluto, como toda distancia no puede ser negativa, entonces igual a 5, ¿ya? O también podemos hacer de la otra manera, que sería 2 menos menos 3, ¿no? Igual nos va a salir 5 en 5 positivo, ¿ya? Entonces la distancia entre estos dos números siempre va a ser 5, ¿ya? Por más de que tomemos por el lado positivo o del negativo. Ahora, para calcular la distancia en la recta numérica, ya para cualquier número real entre A y B, la distancia entre ellos siempre va a ser A menos B. Debemos notar que la distancia es también en valor absoluto de B menos A, ya es igual. Porque A menos B y B menos A son opuestos y por lo tanto tienen el mismo valor absoluto, ya entonces el resultado va a ser el mismo, porque al final es valor absoluto, ¿no? Luego la distancia de la recta numérica, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que dice, encuentre la distancia entre menos 8 y 92 en una recta numérica. Entonces, utilizando la fórmula que tenemos acá, que dice el valor absoluto de A menos B, ya entonces el primer valor que tenemos es, perdón, entonces, ya el primer valor que tenemos es menos 8 menos 92. Ya haciendo las operaciones tenemos que va a ser el valor absoluto de 84. Como valor tenemos 84. Si hacemos a la inversa, si ponemos menos 92 menos 8, va a salir menos 84 negativo. Ya, pero por el valor absoluto igual sigue siendo 84. Ya. Ahora, por ejemplo, que si queremos encontrar la distancia entre x y 0 en una recta numérica, entonces podemos tener esta ecuación donde el valor absoluto de x menos 0 va a ser igual a el valor absoluto solamente de x. ¿Ya? Podemos resolver también este mismo ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que x va a ser igual a 4.
hacemos la recta numérica, entonces vemos que la distancia entre 0 y 4, ¿ya? De 0 y 4 es de 4. Entonces, por tanto, en la recta numérica hay dos números de distancias entre 0 y es 4. Ya estos son menos 4 y 4, ¿no? Sus dos opuestos. Ya como están sus dos opuestos, entonces podemos decir que el valor absoluto de x va a ser igual a 4. ¿Ya? Entonces, cualquier número que se encuentre en este punto en valor absoluto puede ser igual a 4. Ya su distancia entre estos puntos, del 0 al 4 y del 0 al menos 4. ¿Ya? Entonces, su distancia es en valor absoluto igual a 4. Acá en este, por ejemplo, cuando x es igual a 0 y en valor absoluto, entonces el único valor absoluto es 0 y el mismo 0. Ya no existe otro valor. Mientras que este, por ejemplo, es el valor absoluto de x igual a menos 7. No tiene solución el valor absoluto de un número que siempre es positivo. ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar un número negativo, o sea, el valor absoluto de x, que nos dé como resultado menos 7, no existe, ¿no? O sea, es un conjunto vacío. ¿Por qué no existe? Porque ningún número, ya sea negativo o positivo, nos va a dar como valor menos 7, ya en valor absoluto. Porque el valor absoluto implica de que siempre tiene que ser un valor positivo, ¿ya? Entonces ahí hay que tomar muy en cuenta eso cuando realizamos un ejercicio, ¿no? Entonces, esto directamente solamente sería el resultado del conjunto vacío, no existe una respuesta. Ya, entonces para eso tenemos un principio del valor absoluto que dice que para cualquier número positivo P y cualquier expresión algebraica X, las soluciones del valor absoluto de X igual a P son aquellos números que satisfacen X igual a menos P o X igual a P. ¿Ya? Entonces, sí o sí tienen que cumplirse esas dos. La ecuación x igual a 2 en valor absoluto de x es equivalente a la ecuación x igual a 0. Y la ecuación x en valor absoluto igual a menos p no tiene ninguna solución. Eso es lo que hemos visto hace rato, ¿no? Entonces, la ecuación x igual a 0 es equivalente a la ecuación x igual a 0. O sea, es 0 siempre, ¿no? Y cuando es menos p no existe ninguna solución. ¿Ya? Entonces, esta definición de acá debemos tomar muy en cuenta, ¿ya? Que el valor absoluto de una ecuación igualada a P en valor absoluto tiene dos soluciones, en la cual X va a ser igual a menos P y o X va a ser igual a P, ¿ya? Entonces, este valor absoluto se descompone en estos dos. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo. Ya resuelva, dice 2x más 5 igual a 9. Ya sabemos que este es en valor absoluto, entonces nosotros podemos ir despejando, ¿no? Ya, a ver, vamos a poner acá, por ejemplo, podemos ir despejando, ¿no? Este va a pasar al otro lado restando, ¿no? Con signo menos. Como va a pasar al otro lado con signo menos, entonces va a ser 9 menos 5, 4 positivo, ¿no? Signo del mayor. Luego acá el 2 también igual va a pasar a dividir. Ya este va a pasar a dividir. Ya a dividir. Entonces 4 dividido entre 2 nos sale 2. ¿Ya? Entonces, por definición, decimos que el x o el valor absoluto de x es igual a 2. ¿Ya? Entonces, según el principio, sabemos que x va a ser igual a menos 2 o x puede ser igual a 2. Y por tanto, el conjunto solución estaría dado por estos dos valores. ¿Ya? Donde el x puede tomar o bien menos 2 o puede tomar x igual a 2, ¿ya? Para que se cumpla dentro de lo que sería esta ecuación, ¿ya? En este caso estamos utilizando solamente el símbolo de igualdad. Más adelante vamos a ver con signos de eh, desigualdad.
acá, por ejemplo, ya acá tenemos otro ejercicio, tenemos el valor absoluto de x menos 2 igual a 3. Ya, entonces, como la ecuación prácticamente está en todo esto, ya acá tenemos la ecuación, ¿no ve? Donde x menos 2 está en valor absoluto. Ya, como x menos 2 está en valor absoluto, entonces por definición decimos que x menos 2 va a ser igual a menos 3. Ya solamente cambiamos esta parte, ¿no ve? Ya, porque por definición sabemos que el valor absoluto de x va a ser igual a p siempre y cuando x sea igual a menos p, ya el negativo de este número, o x sea igual a p positivo, ya manteniendo el signo. Entonces lo mismo pasa en este ejemplo. Ya en acá, por ejemplo, se distribuyen, ¿no ve? Tenemos estos dos que va a ser x menos 2 igual a menos 3, cambiando el signo, menos 3, y x menos 2 va a ser igual a 3 positivo, sin cambiar el signo. Hacemos las operaciones y tenemos los dos valores. Ya, este 2 va a pasar a este lado y va a restarse con este, y nos queda como signo del mayor menos 1. Ya nos quedamos con menos 1. Luego en este otro lado igual, el menos 2 va a pasar a este lado con positivo y se va a ir a sumar con 3. 3 más 2, 5. Entonces nos queda el valor de 5. Entonces el intervalo que vamos a, o el intervalo de solución va a ser de menos 1 y 5. ¿Ya? Entonces ese es el resultado de esta ecuación. ¿Ya? Entonces hasta este punto se debe llegar. ¿Ya? Entonces el valor absoluto nos sirve para realizar esos cálculos y encontrar el conjunto solución de los valores que pueden ser iguales a 3. ¿Ya? En este caso puede ser con menos 1 y 5. Si ponemos aquí menos 1, por ejemplo, ¿no? Menos 1 menos 2 sale menos 3 positivo, ¿no? Menos 3, digo menos 3 negativo. Como estamos en valor absoluto, resultado 3 positivo. Para 5, 5 positivo. 5 menos 2, 3. 3 es igual a 3 porque va a ser positivo también, ¿no? Entonces ahí encontramos la solución. En este caso también igual, ¿ya? Entonces hacemos la misma operación de la anterior. Ya acá, por ejemplo, vamos a marcar esto. Ya acá tenemos la ecuación, ¿no? Tenemos 2x más 5 igual a 13. Sabemos que por definición va a ser el valor, para quitar el valor absoluto, decimos que va a ser 2x más 5 igual a menos 3, con signo cambiado, ya con signo cambiado, y el otro resultado sería 2x más 5 igual a 13, ¿no? Sin cambiar el signo, pero quitando el valor absoluto. Hacemos las operaciones, ya va a pasar a este lado a restar también. Entonces menos con menos se suman y va a ser menos 18. Este 2 va a pasar a este lado a dividir y va a ser 18 entre 2 a 9. ¿Ya? Y el otro también 5 va a ser igual a 13 menos 5 va a ser igual a 8. Y x va a ser igual a 4. ¿Ya? Este 2 pasa a dividir. Entonces nuestro conjunto de solución son estos dos valores, ¿no? Tenemos estos dos valores como solución, ¿ya? Y esos dos valores intercambiando o cambiando acá en la ecuación nos va a dar, ¿no? Para menos 9, por ejemplo. Ya casi ponemos menos 9 por 2 va a ser menos 18. Menos 18 más 5 igual a 13. Bueno, va a ser menos 13, en valor absoluto 13. Si utilizamos 4 por 2, 8, 8 más 5, 13, ¿no? En valor absoluto, el resultado 13. Ya entonces tenemos esos dos resultados. Ahora acá, por ejemplo, acá tenemos una ecuación donde este está igualado a un número negativo. Sabemos por definición que no puede existir o no existe ningún número que pueda resolver esta ecuación de tal manera de que
este salga como número negativo, porque la definición de valor absoluto nos dice que todo esto es un número positivo. Entonces, por tanto, nunca va a existir el valor absoluto de un negativo. ¿Ya? Entonces, no existe la solución. ¿Ya? Entonces, en este caso, directamente solamente se dice que no existe una solución. Luego tenemos ecuaciones con dos expresiones de valor absoluto. ¿Ya? Puede ser que tengamos dos igualdades donde están dos valores absolutos. Eso significa que A y B tienen la misma distancia de 0 entre cada uno de estos, ¿no? Y si A y B tienen la misma distancia de 0, entonces o son el mismo número o son opuestos unos del otros, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que menos A, uno puede ser menos A y el otro puede ser A, ¿ya? Entonces se puede hacer esa comparación. Acá, por ejemplo, tenemos una ecuación donde tenemos una igualdad de dos valores absolutos, ¿ya? Donde vamos a igualar, puede ser el 2x menos 3, ¿ya? Del valor absoluto se quita. Por definición, este mantiene el signo, ¿no? Y para el otro vamos, o sea, esto lo tomamos, sabemos que este número de acá, o este valor de acá va a ser positivo, ¿no ve? Siempre va a ser positivo, entonces lo tomamos esto como si fuera todo un número. Entonces va a ser x más 5. Por definición, el valor absoluto de acá se queda y este va a pasar como negativo, ¿no? Porque se supone que tienen dos valores. Realizamos todas las operaciones igual y obtenemos x igual a 8 y x igual a menos 2 tercios. Entonces el conjunto de solución directamente es 8 y menos 2 tercios. ¿Ya? Entonces también podemos resolver de esa manera. Acá otro ejemplo igual, ya tenemos x más 8 igual a menos, o x menos 5. Ya tenemos que el x más 8, ya x más 8 va a ser igual a x menos 5 y x más 8 va a ser igual a menos x menos 5, ¿no? El segundo término de acá con signo negativo. Ya hacemos las operaciones y acá fíjense hay un detalle interesante. Ya se simplifican las dos x y tenemos que 8 es igual a menos 5. ¿Ya? Entonces acá ya no existe el valor de x. ¿Ya? Entonces acá ya no existe el valor de x, perdón. ¿Ya? Ya no existe acá el valor de x. Ya aquí no existe el valor de x. Entonces esta ecuación prácticamente no tiene solución. ¿Ya? Entonces este lado ya no existe. Solamente existiría este único valor. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que para resolver esta ecuación solamente existe un único x, ya que sería este, ¿no? Ese es el único x. Entonces, resolviendo, colocando acá en la ecuación, tenemos de que 3 medios es el único que llega a cumplir esta igualdad. ¿Ya? En este lado ya no existe una igualdad. Entonces, la primera ecuación no tiene solución y por lo tanto la solución es la segunda ecuación, solamente esta nos la tomamos como solución. Luego también vemos lo que son las desigualdades, ¿ya? Con valores absolutos. Ya ese es un poco más interesante. Tenemos que de las desigualdades con valores absolutos para cualquier número positivo P y cualquier expresión algebraica X, existe solamente estas dos opciones, ¿ya? Donde la solución de X en valor absoluto menor a P son aquellos números que satisfacen esta ecuación de acá, ¿ya? Fíjense, menos P menor a X menor a P, ¿ya? Fíjense, este P pasa a este lado con un signo negativo y este se mantiene aquí como positivo, ¿no? Entonces, esta es una solución. La otra solución, cuando sea X, valor absoluto de X mayor a P, son aquellos números que satisfacen el X menor a menos P o X mayor a P, ¿ya? En este caso, como estamos hablando de inecuaciones, ¿ya? O desigualdades, decimos que es la unión de estos dos términos, ¿ya? De aquí a aquí,
Ya, lo vamos a ir viendo en el otro, en los ejercicios, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, ¿ya? Este es x menos 4, ¿no? Nos vamos a ver acá, x menos 4. Entonces, esta es la solución. ¿Ya? Entonces, nos fijamos en esto. X debe ser menor a menos p y x debe ser menor a p. ¿Ya? Digo, menos p debe ser menor a x, ¿no? Entonces, hacemos eso. Ahora acá en el ejercicio, acá vamos a tener, tenemos el ejercicio de que x en valor absoluto menor a 4. Aplicamos la regla donde dice que el valor absoluto de x menos p se representa como menos p mayor a x o x mayor a menos p menor a p. ¿Ya? Entonces aquí hacemos esa, utilizamos, ¿no? Esa definición para ejecutar esto, ¿no? Entonces el valor absoluto de x menor a 4 se descompone de esta manera, donde x va a ser mayor a menos 4 y menor a 4. ¿Ya? De ahí podemos nosotros intuir que vamos a tener estos dos valores. Por tanto, el valor solución se encuentra en este intervalo, ¿ya? Desde este punto hasta aquí. Ya en ese intervalo se encuentra la solución. Ya, entonces va a ser desde menos 4 hasta 4. Entonces es para todo x que esté en el intervalo de menos 4 hasta 4. Ya, esa es la solución. Ya, en acá tenemos igual otra vuelta. Cuando hablamos de x mayor o igual a 4, ya hablamos de lo que serían los intervalos cerrados. ¿Eso qué significa? Que incluye este valor. En este caso son intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque no sabemos con exactitud qué 4 puede ser. Puede ser 4.1, 4.0001 y demás, ¿no? Entonces existe, digamos, toda una cantidad de valores que pueden tomar, desde incluidos exceptuando el 4, ¿ya? Puede ser menos 4.001 y demás, ¿ya? Pero no el valor de 4. Mientras que acá podemos decir que incluye el valor de 4 porque es x mayor o igual a 4, ¿no? Entonces, ya acá haciendo por la definición, también definimos de que va a ser x menor o igual a menor a menos 4 y x mayor o igual a 4, de donde nosotros podemos indicar de que los valores que puede tomar pueden ser desde el menos infinito, ¿ya? Desde el menos infinito hasta menos 4, ¿ya? Incluyendo el menos 4. Y también puede tomar valores desde 4 positivo hasta el infinito positivo, ¿ya? Entonces cualquiera de estos valores intervienen, menos los que se encuentran en este lugar, ¿ya? Todos los valores externos menos los que se encuentran en este lugar, ¿ya? Eso lo hacemos por definición, aplicando esta regla, ¿no? Esta es la segunda regla. En el otro era menor, igual, y este es mayor, igual, ¿no? Entonces, tenemos esas dos reglas, ya las dos formas de resolver una inecuación. Ya acá este es un poco más largo, ya entonces, ¿cómo hacemos, no? Igual tenemos el valor absoluto. Por definición sabemos que va a ser cuando es menor a 4, aplicamos el x menor a p, que nos dice que el valor 4 se va a este lado como negativo y al otro lado se mantiene como positivo. Hacemos los intercambios. Cuando tenemos aquí un valor, pasa este valor a ambos miembros, ¿ya? O sea, el menos 2 va a pasar a este lado como más 2, ¿no? A este lado pasa como más 2, ¿ya? Más 2 menos 4, menos 2, ¿no? Y al otro lado pasa, voy a cambiar el color, al otro lado pasa
este va a pasar a este otro lado también como más 2, ¿no? En este otro lado también pasa como más 2, positivo 2, ¿no? Entonces, menos 4 más 2, menos 2. Aquí 4 más 2, 6. Y aquí solamente se va a quedar el 3x. Ahora este 3 también igual de la misma manera va a pasar al otro lado a dividir a ambos, ¿ya? Entonces pasa a dividir a este lado, ¿ya? Pasa a dividir entre 3. Y va a pasar el otro al otro lado también a dividir entre 3. Ya, divide entre 3. Por tanto, nos va a quedar 6 dividido entre 3, 2. ¿Ya? Y el otro se queda como menos 2 tercios. Por tanto, el intervalo de esta inecuación va a ser entre menos 2 tercios y 2, ¿no? Haciendo gráficamente, tenemos de que el intervalo va a ser el conjunto de valores que puede tomar X, está dentro del intervalo desde menos 2 sobre 3 hasta el valor de 2, ¿no? En todo este intervalo se encuentran los valores solución, ¿ya? De esa ecuación. Acá otra vuelta con este ejercicio podemos ver igual. En este caso es menor, ¿no? Cuando es menor, aplicamos este. ¿Ya? Entonces, cuando es menor, aplicamos ese. Donde la ecuación se mantiene y la constante o el valor se va hacia los extremos. A un lado negativo y al otro lado positivo. Cambiamos las inecuaciones, ¿ya? Y fíjense, aquí hay un detalle. Acá no puede existir, digamos, el valor menos x, ¿ya? X siempre debe quedarse solo. Entonces, por tal motivo, el valor que se va a salir de acá es el menos 4, ¿ya? Completamente es el menos 4, ¿ya? Incluido el signo menos. Como va a ir menos 4 acá, entonces va a pasar a dividir, entonces pasa aquí a dividir el menos 4. Y en acá también igual va a pasar a dividir el menos 4. Como este tiene signo negativo, al momento de salir de acá para que este se vuelva positivo, entonces debe cambiarse los signos que se encuentran aquí adentro. Si aquí todos son menor o igual, una vez que sale deben volverse mayor o igual. ¿Ya? Eso está por norma. ¿Ya? Entonces se cambia y entonces esto se va a volver positivo. ¿Ya? El signo, los dos se van a ir. Se queda positivo. Y en este otro caso, a ver un momento. Ya en este otro caso, también menos con menos, positivo. Entonces solamente se va a quedar el 3 sobre el 4. Ya y en este caso se va a quedar el valor de X, ¿no? Entonces, ahí sí es como nosotros colocamos. Entonces, el intervalo va a ser desde 3 cuartos hasta 13 cuartos. ¿Ya? O también puede ser desde 13 cuartos hasta 3 cuartos, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos se puede tomar. Entonces, para X va a existir para todo valor entre este intervalo, ¿ya? Si graficamos en la recta, entonces nos va a dar solamente un cierto límite de valores. Ya en este caso son decimales, entonces prácticamente graficar va a ser complicado, ¿no? Porque es mínimo los decimales que se tienen. Y acá tenemos como último, este es el último ejercicio. Este de acá lo voy a borrar. Este es del anterior, ya. Y este sería el otro ejercicio, ya donde tenemos una desigualdad de 4x más 2 mayor o igual a 6. Cuando es mayor o igual, entonces utilizamos la segunda regla, ¿no?
esta, la segunda regla. Cuando es mayor, igual, o mayor o mayor igual, entonces utilizamos esta regla donde dice que x va a ser menor a menos p y x mayor a p. Entonces utilizamos esa regla, ¿ya? Entonces vamos a tener que x va a ser menor a p, digo a menos p, y x va a ser mayor o igual a p, ¿ya? Resolvemos las ecuaciones y tenemos el intervalo. Ya regresamos de 10 minutos, ya se cumplió nuestro tiempo. Ya les voy a indicar la tarea que van a tener para la casa. Ya, entonces volvemos de 10 minutos. Hasta luego. Está bien, ingeniero.